Hoy es martes 15 de agosto. Ya pusimos una encuesta que tiene que ver con una de las cosas que anda diciendo el gobierno sobre el tema de la injerencia. A ver qué opinan ustedes. ¿Usted cree que en nuestra Venezuela hay alguna injerencia extranjera? ¿De quién? Ahí pusimos 4 opciones: norteamericana, cubana, china o no hay. Hasta ahora han participado 3.931 personas. Mire, yo quisiera, en el mejor espíritu siempre, recordarles que esto no es una cadena de radio y televisión. Es decir, que todo el que quiere escucharme es voluntario. Todo el que quiere conectarse en la red es algo absolutamente voluntario. Usted elige a quién ve y a quién oye. Eso es una de las ventajas que tiene las redes sociales. Y sobre esa base de que es algo voluntario, teniendo los seguidores que tenemos a través de nuestras redes sociales, que yo las he puesto no para hacer propaganda personal, siendo mis redes, y yo puedo utilizar mis redes como mejor me parezca. Igual cada quien es dueño de su cuenta y utiliza la cuenta en sus redes sociales como mejor le parezca. Ahora, dada la situación del país, de la censura, de la presión que hay sobre periodistas, sobre medios, estas redes las hemos utilizado como una ventana de información. Y sobre esa línea, a quienes me siguen, yo veo que uno escucha las cosas el casquillo que mete Maduro, y pareciera que Maduro estuviera todo el día pegado en las redes sociales a ver opositores qué le dicen a otros opositores. Y él lo que se encarga es como recoger todos esos comentarios para sembrar la cizaña. Lamentable es que alguien se deje meter casquillo por Maduro o alguien le crea a Maduro. ¿Cuántos son realmente en el país los que le creen a Maduro? Yo creo que es un grupo muy pequeño, muy reducido, probablemente amplificado en las redes sociales, que de repente usted lee 100 mensajes y usted cree que esos 100 mensajes equivalen a todo el país. Pues el país es mucho más grande, incluso, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Esto es una ventanita que nosotros tenemos, que ha crecido mucho como consecuencia de la censura, pero sigue siendo una ventana. No pretendo yo desde aquí hablarle a los 30 millones de venezolanos. Ahora, aquellos que me siguen, aquellos que están aquí los martes o que están en cada contacto, permítanme unas reflexiones. Y se las pido porque creo que tengo la autoridad moral en esta, más allá de las cosas que usted me pueda criticar. Yo creo que a mí nadie me puede señalar por mentiroso o por querer manipular a alguien. Yo digo lo que pienso, me equivoco, por supuesto. ¿Quién no se va a equivocar en la vida? ¿Quién es perfecto? Dios. ¿Qué ser humano no se equivoca? Ahora, lo importante si usted se equivoca es reconocer su error, rectificar y poder avanzar y no volver a darse con la misma piedra. Yo leyendo algunos comentarios para responder sus preguntas, que es lo que espero a través de las llamadas telefónicas también, el 212-482-9750, que es el teléfono de la radio, y poder revisar las preguntas en el Twitter, si ustedes también me ayudan, y en el Facebook y en todas las redes. Yo no soy candidato a nada. Yo no me inscribí para reelegirme. Y yo leía que había gente que decía, Capriles, es que no te inscribiste porque estás inhabilitado. Falso. A mí no me inhabilitan con la intención de que yo no repitiera la gobernación. Porque si yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, si yo luché en el año 2009 contra la reelección indefinida y he sostenido públicamente que solamente apoyo una reelección, ¿cómo voy yo entonces a volverme a inscribir para optar a una segunda reelección?
Hay que ser coherente. Y esa es una decisión personal. Y ya esa decisión de comunicársela a la gente, yo la tenía tomada sobre la base de que eso no generara en el equipo de trabajo, en los 37,000 trabajadores, no fuera a crear una preocupación, sino más bien darles un mensaje de que no iba a haber, digamos, ningún bache, porque efectivamente cualquier cambio en los trabajadores especialmente genera incertidumbre. Ahora, si yo luché contra la reelección indefinida, yo no puedo entonces a la hora de una inscripción, quitemos el tema de la inhabilitación, que además incluso tiene hasta una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este gobierno hace caso omiso porque irrespetan Naciones Unidas, OEA, y a pesar de que irrespeten, tienen a la comunidad internacional, les está respirando en el cuello. Y por más que se las quieran dar de que están fortalecidos, la situación es todo lo contrario. Pero volviendo al punto, yo no iba a inscribirme para optar a una segunda reelección. Porque si yo defiendo la Constitución y la defendí en el 2007 contra lo que se pretendió hacer, después estuve en contra de la enmienda que lo que buscaba era la reelección indefinida, a la hora de la chiquita, por más que la política pueda cambiar y las dinámicas cambian, pero hay principios que no cambian, que no pueden cambiar, porque al final son, ¿cuál es nuestra visión de la democracia, de la alternabilidad? Y yo creo en la alternabilidad. Y más bien quiero ser un promotor de la alternabilidad, empezando por mi estado. Discúlpeme, bueno, por nuestro estado, por Miranda. O sea, tengo mi parte de mi corazón, por supuesto, hay una cuestión sentimental. La tengo, yo no, a mí me duelen las cosas que pasan. Yo no soy de sangre fría, todo lo contrario. Y la gente que me conoce sabe cómo soy. Y son muchos los venezolanos que me conocen, gracias a Dios. Para que nadie pueda entonces manipular lo que yo soy, sino que ya saben lo que yo soy. Entonces, yo no soy candidato y la inhabilitación mía no fue para el tema de Miranda. La inhabilitación mía busca la elección presidencial. Esa es la que busca. Porque ellos saben muy bien lo que pasaría en este país. No solamente en términos del cambio político, sino en términos de la recuperación económica, social, de la recuperación de Venezuela. Pero ese no es el tema. Yo esto lo digo porque no estoy, como alguien ha querido de repente en algún comentario, que además, más allá de los laboratorios, de gente interesada en generar confusión, de sembrar, pero el que no la debe no la teme. Si usted dice eso, vamos a salirle y vamos a responderle a la persona que haya dicho. Entonces yo no, estas reflexiones no se las voy a dar sobre la base del que está preservando un espacio, porque además esto no se trata de no ceder espacios. Estas elecciones que plantean no es un tema de ocupar espacios o no ceder espacios. Y ahí es donde quiero hacerle mi planteamiento, lo que yo pienso de este escenario que se plantea en el país. Nosotros hemos dicho que vamos a defender la Constitución, ¿verdad? Y así como les decía, el tema de la no reelección indefinida, si yo digo que estoy defendiendo la Constitución, todos los procesos que estén en la Constitución, yo estoy defendiéndolo, estoy luchando por ello. Las elecciones de gobernadores tenían que haberse dado el año pasado, en diciembre del año pasado, y no se dieron. ¿Es acaso la elección de gobernadores un capricho? ¿Es acaso una elección inventada o de alcaldes? ¿O la elección presidencial que tiene que darse en el país? No son elecciones inventadas, son elecciones que están en la Constitución, que nosotros, los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, estamos luchando para que se restablezca el orden constitucional, porque aquí es donde está la paz, la convivencia, la estabilidad del país para poder resolver los problemas. En esa línea, el gobierno convocó un proceso fraudulento
no participamos, no fuimos. El mundo no lo reconoce. Los venezolanos mayoritariamente no lo reconocemos. Ahora bien, ¿usted cree que el hecho de que las elecciones de gobernadores que se tenían que haber dado hace 10 meses, bueno, si se daban en diciembre, ya han pasado 8 meses desde que han debido realizarse esas elecciones? ¿Usted cree que ir a un proceso electoral es reconocer a Tibisay y Lucena? ¿Ustedes creen que yo en alguna elección, en las peores condiciones en las cuales he competido, me he enfrentado a este gobierno? ¿Usted cree que si yo voy y compito es que yo le estoy dando una carta de reconocimiento o de aprobación a la señora Tibisay Lucena, o de reconocimiento a las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral? Bueno, los 5 rectores. Yo no entiendo cómo el rector Luis Emilio Rondón va y se somete a la constituyente fraudulenta. O sea, eso lo entenderá él. Yo no lo entiendo. Esas son las contradicciones que obviamente generan reclamos y cuestionamientos de la gente, y con toda la razón del mundo, porque volvemos a lo mismo: coherencia, consistencia. Entonces, en esa línea, el gobierno convocó un proceso fraudulento, y más allá de lo que dijera Tibisay Lucena, lo que dijera la señora Socorro Hernández, Tania de Amelio, la señora Oblitas, más allá de lo que ellas dijeran, ese proceso no estaba en la Constitución, y por lo tanto ningún venezolano tiene por qué reconocer algo que no esté en la Constitución. Por eso es que no se participó en el fraude constituyente, porque si la constituyente se hubiese convocado como lo establece la Constitución, los venezolanos hubiésemos ido a votar en el referéndum y hubiésemos dicho sí o no a la constituyente, cosa que no se hizo. Ahora, si ellos lo hubiesen hecho de esa forma, ¿hubiésemos ido o no hubiésemos ido? Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos hubiese ido a decir no en ese referéndum.